¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar, tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria, y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Feliz Navidad a todos y a todas, y bueno, espero que paséis una linda fiesta de aquí hasta que todo esto se acabe en enero y que os traigan muchas cositas, tanto Papá Noel como los Reyes. Volveré a repetirme porque el canal no va a descansar en esta sección de entrevistas. Y bueno, si no me equivoco, ya vamos por la entrevista número, ya no sé si era 53 o 54, me he perdido. Disculpadme, cuando ya edite el vídeo ya lo veremos bien. Bueno, el caso es que hoy tenemos con nosotros a un escritor que viene de la zona de Andalucía, aunque se crió en Francia, bueno, nació en Francia, Diego C. Ramos, que nos viene a hablar de su primera novela, El último morisco. Una novela histórica basada en el siglo XVI, si no me equivoco, sobre todo concretamente en las guerras que hubo en las Alpujarras, por la zona de Granada. Yo lo he estado mirando por encima la sinopsis y tiene muy buena pinta. Y bueno, como ya sabéis, y por supuesto a todos los que sois nuevos en el canal, bienvenido. Muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa, que ya llevamos un año, más de un año con ella, en la que vamos a presentarlo a autores nuevos, a autores desconocidos, para que conozcáis sus obras, ya que ellos intentan vender sus libros como pueden a través de las redes sociales. Y bueno, hace un tiempo que se me ocurrió esta idea para apoyar a todos estos autores y damos visibilidad en este humilde canal. Bienvenidos a todos por apoyar. Y bueno, para todos aquellos que son nuevos y para los que ya conocen en la mecánica, vuelvo a repetirla, el canal se lo cedemos al autor para que nos hable de lo que quiera y como quiera, y conforme él vaya hablando le vamos haciendo preguntas. ¿Y por qué siempre lo digo en plural? Porque vosotros también tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas aquí conforme se van charlando, ¿vale? Porque esto no es una entrevista encorsetada ni con preguntas preparadas. Hay algunas que se repiten porque siempre son interesantes de hacer a los autores para sacarles información, pero bueno, un poquito más, ya os digo, una charla distendida en la que nos vamos a poner a hablar con Diego, que ya le veo por aquí que está en directo, y voy saludando a todas las personas que se van conectando ahora mismo. Y bueno, como digo, yo no soy el protagonista, así que crucemos los dedos como siempre, esperemos que vaya todo bien y nos conectemos bien con Diego y pasemos un rato agradable. Así que vamos allá. Buenas, Diego. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos, que es lo importante. Muy bien. ¿Me escuchas bien, verdad? Te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Y yo a ti también. Entonces, genial. Ha salido toda la primera sin tener que haber hecho nada. Quiero decirlo aquí en directo, quiero que me disculpes porque ya te digo, es que hace cosa de 10 minutos que he dormido al niño. Ha sido imposible dormirlo. Estaba hoy a full el colega. Así que bueno, ya que ha caído, ya aprovechamos y vamos a charlar un poquito contigo. Espero no haberme equivocado en los datos que he dado. Si hay algo que sea, lo corriges. Y bueno, lo dicho, bienvenido. Como digo siempre, el canal es tuyo. Empezamos rápido, al pie, como se suele decir. Y ya te digo, Diego, bienvenido y adelante. Háblanos de El último morisco y de todo lo que tú quieras.
Muchas gracias y felicitaciones por el gorrito navideño, que está muy bien y va muy bien con la época. Perfecto. Bueno, a ver, primero quiero agradecerte que me hayas invitado y que me hagas esta entrevista, porque nosotros los escritores noveles, sobre todo los independientes, pues lo tenemos cuesta arriba, ¿no? O sea, tenemos que, además de escribir, tenemos que estar haciendo nuestra propia promoción, y actividades como la de tu canal creo que son muy, muy buenas, y luego el lector puede decidir qué libro compra y cuál hay, pero creo que dar un poquito de luz, arrojar un poco de luz sobre los escritores independientes y su obra, pues es muy recomendable. Bueno, yo quizá lo primero sería presentarme, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, nací en Francia, yo soy hijo de la inmigración, como tantos miles y miles de españoles que salieron a finales de los 50 y 60 y fueron buscando un mundo mejor para sus hijos. Yo nací en Francia, yo crecí en un país que no era el mío, aunque nunca me sentí extranjero, pero estuve a gusto, pero yo sabía que yo tenía que regresar algún día a España, ¿no? Entonces así fue. En el año 74, con mi familia volvimos a España. Almería todavía era una zona deprimida, todavía no estaban los invernaderos, entonces mi familia decidió quedarse en Cataluña. Yo estudié en Cataluña, allí hice formación profesional, luego estudié ingeniería técnica y entré en una empresa automovilística que pertenecía a un grupo alemán, y eso me llevó a lo largo de mi carrera profesional pues a muchos países, lo que has dicho tú, ¿no? De que he estado en muchos países del mundo. Esto lo digo no para sacar pecho, sino para explicar luego un poquito dónde nace la novela y por qué escribo lo que escribo, ¿no? Yo he tenido la suerte en los últimos 30 años de vivir, o sea, estar 5 años en Estados Unidos, 4 años en Canadá, 3 años en Suecia, 5 años en Alemania, o sea, pasar mucho rato y mucho tiempo dirigiendo equipos multidisciplinares y con gente de muchísimas nacionalidades. Yo he dirigido equipos con gente de más de 26 países. Es decir, esto me ha aportado a mí un conocimiento de cómo son los seres humanos, que al final, si quieres, en un minuto, no somos tan diferentes como nos creemos, ¿no? Somos mucho más parecidos. Las madres sufren igual en todos sitios, los padres quieren lo mejor para sus hijos en todos los sitios, y lo que nos diferencia de un sueco o un estadounidense son muy poquitas cosas, muy poquitas cosas. Entonces, digamos, yo he visto algunas de tus entrevistas muy interesantes, y muchas veces los autores explican que ellos son que toda la vida han querido escribir, ¿no? Toda la vida, desde pequeñitos ya escribían cuentos, hacían sus cambalaches. Mi caso es un poquito particular, porque yo nunca pensé que escribiría un libro, nunca. Tenía claro que tendría un hijo, que plantaría un árbol, pero lo de escribir un libro como que no lo tenía en mis planes, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿y qué haces aquí tú hablando de tu novela? Bueno, pues porque yo creo y me lo han dicho algunos amigos míos, que la historia me encontró a mí. O sea, yo hacia el año 2010, en plena crisis de los 50, me empiezo a preguntar quién soy, y los que hayan estado viviendo fuera de su país conocen un poco ese desarraigo, ese no saber muy bien de dónde eres, ni de dónde vas, ni a dónde vas. Y entonces, en esa crisis de los 50, empiezo a preguntarme quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y me da por la genealogía, ¿no? Cosa que últimamente se ha puesto de moda, pero me dio por la genealogía, y yo investigando la genealogía de los pueblos de mi padre y de mi madre. Mi madre era un pueblecito de Almería que se llama Lubrín, y mi padre del pueblo vecino que se llama Sorbas, ¿no? Entonces son pueblecitos perdidos en la montaña, con muy poca población, pero pueblos entrañables, ¿no? Y que por su orografía durante muchos años han estado aislados y han estado, digamos, como protegidos del exterior, ¿no? No había camino, era muy difícil acceder, y la gente casi se casaban entre ellos, ¿no? Las familias, ¿no? Entonces yo, haciendo ese árbol genealógico, que tuve la gran suerte de disponer de los archivos parroquiales que seguían intactos, me voy dando cuenta que a medida que me remonto en el tiempo, el árbol genealógico, que normalmente se va abriendo, porque tú tienes dos parientes, 4 abuelos, 8 tatarabuelos, ¿no? Bisabuelos, etcétera, ¿no? Llega un momento alrededor de 1650 en el que se me va cerrando. Es decir, en vez de tener más tatarabuelas, tengo menos. Y eso yo no
no lo entiendo, no sé de dónde sale ese, cómo puede ser que mi árbol genealógico se vaya cerrando. Entonces, hablando con gente aquí en el pueblo de mi padre, de Sorbas, que hay una asociación cultural que se llama Sociedad de Amigos de Sorbas, que editan una revista cultural que se llama El AFA, me averiguo que lo de la guerra de las Alpujarras, que yo ni la había oído nombrar, pero no sabía muy bien qué era aquello, ¿no? Que hubo la guerra de las Alpujarras y que al final de la guerra toda la población morisca, que eran el 90% de los dos pueblos, de Sorbas y de Lubrín, fueron expulsados. Los expulsaron a Castilla, los sacaron del reino de Granada. Fue una medida de Estado, ¿no? una decisión de Felipe II. Los sacan de allí y el pueblo queda desierto por 3 o 4 años, ¿no? Y a los 3 o 4 años se empieza a repoblar con gente venida del norte, ¿no? Y yo, a través de mi genealogía, he podido trazar 8 líneas sanguíneas hacia esos repobladores. Es decir, que yo soy descendiente de 8 de esos repobladores, que fueron unos 50, del pueblo de Sorbas y del pueblo de Lubrín. Entonces, esto a mí me afecta de forma personal. Yo empiezo a pensar, ¿cómo puede ser que una gente que no habían participado en la rebelión, ellos, los moriscos de Sorbas y de Lubrín, no se habían sublevado, son expulsados de sus tierras, desposeídos de sus bienes, y luego, digamos, viene gente a repoblar, a tomar sus casas y a vivir de la finca donde yo vivía, ¿no? A mí eso un poco me pareció asqueante, es decir, porque eran españoles. O sea, hay un error común, que es pensar que los moriscos son descendientes de los árabes que vinieron con Tarik. Y la verdad es que no. El 90% eran descendientes de los íberos, romanizados, luego que tuvieron que aguantar los visigodos y que luego pagaron los impuestos a los que con el tiempo, por la conveniencia de impuestos, pues se fueron haciendo musulmanes y adquirieron la lengua, ¿no? Pero sí, eran españoles, étnicamente eran nuestros, digamos, compatriotas. Entonces, esto fue para mí el resultado horrible de una primera, que lo que yo entiendo que es la primera guerra civil española entre pueblos, no entre soldados, no entre huestes, sino entre el pueblo, que se mataban uno al otro, y luego que son expulsados, desterrados, cuando muchos de ellos eran inocentes, ¿no? Esto me provoca a mí un rechazo, una emoción, sobre todo porque estoy vinculado a los que luego repoblaron, ¿no? Y yo dije, esta historia hay que contarla. Hay que contarla. Entonces, estuve hablando con los ancianos del pueblo y sabían que había pasado algo, que había habido la guerra, y que sus descendientes, que ellos eran descendientes de gente del norte, pero no había esa conciencia de lo que pasó exactamente, ¿no? Entonces, ese es el detonante, lo que hace que yo diga, esta historia la tengo que contar. Y aquí está el punto de partida, el pistoletazo de partida de lo que luego fue la novela, El último morisco. ¿Y este último morisco es entonces una crónica real o hay bastante ficción en ella? Hay mucho de real. Es decir, a pesar de que la historia de lo que sucedió es muy desconocida para el público en general, está muy bien documentada. Es decir, tanto la guerra de la Alpujarra, que hubieron bastante, digamos, gente que hicieron una crónica al día, ¿no? Unos con mejores palabras por el Marqués de Mondéjar, otros con mejores palabras para el Marqués de los Vélez, cada uno era como su PR, ¿no? Su plan de publicidad, su equipo de publicidad, ¿no? Y escribían luego, después de la guerra, la crónica. Entonces, están bastante claros los hitos, lo que sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió, ¿no? Lo que yo he querido hacer es contar esta guerra, contarla no desde el punto de vista de los que hacen las crónicas para los nobles y para los dirigentes, sino desde el punto de vista de la gente de a pie, ¿no? Entonces, la historia está contada desde el punto de vista de una gente que no se quiere meter con nadie, que ellos van a lo suyo, que ya tienen bastante con sobrevivir cada día y que se ven envueltos en una vorágine de sangre sin comerlo ni beberlo, ¿no? Entonces estos son los protagonistas principales. Uno es morisco y se llama Jalil, el otro es catalán, que de alguna forma también se verá involucrado y que es de la zona del norte de Barcelona,
y que acabará aquí siendo un repoblador, pero esta gente, esa es la óptica que quiero contar, no contar la batalla desde el punto de vista de los nobles y los poderosos, sino de los pobres y cómo esas decisiones de los poderosos les afectan a ellos, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia. Bueno, en esta, a ser una historia documentada, como dices tú, muy bien documentada, el trabajo que has llevado ha tenido que ser bastante amplio. Digamos que puede que te haya llevado mitad y mitad, o sea, lo que es mitad de documentación y mitad de escribirla, porque en el tiempo cuando haces una novela documentada, por ejemplo la mía, Sí. mi segunda que está basada en los fenicios, la verdad es que me llevé casi el mismo tiempo documentándome que escribiéndola. Bueno, a ver, he tardado 10 años en escribirla. Y yo te diría que es un 70-30. Yo he estado 70% del tiempo documentándome y un 30% escribiendo. ¿Por qué? Porque y antes cuando me preguntaba si era ficción todo o no te he dicho que, por ejemplo, no está en el libro, pero está en una web que tengo yo, luego tengo un código QR que puedes ir desde el libro a la web, donde explico cada personaje, si es real, si es de ficción o si es real en el puesto que él ocupaba en aquella época o es real con un puesto cambiado. Es decir, el 90% de los personajes, por ejemplo de los moriscos, yo he encontrado en los libros de apeo y repartimiento de los pueblos de Sorba y Lubrín, he encontrado los nombres de los moriscos que fueron expulsados. Y claro, para encontrar eso lo tienes que buscar. Y cuando encuentras el documento está escrito en aquella forma que tienes que ser un experto para poderlo leer. Es decir, los primeros documentos que a mí me caen en las manos yo pensaba que estaban escritos en árabe. Y no, era en castellano de la época, pero con aquellas letras muy estilizadas. Entonces tú tienes que saber, tienes que aprender a leer esos libros y los aprendes leyendo un montón hasta que lo entiendes, hasta que lo vas entendiendo, ¿no? Yo he ido a los archivos parroquiales de muchos pueblos, he ido al archivo provincial histórico de Almería, viendo documentos notariales, para averiguar nombres, para averiguar, por ejemplo, el gobernador de la villa de Sorba es exactamente el nombre del que lo era, ¿no? Ahora, la descripción física, el carácter que yo le doy, el perfil psicológico que yo le doy, eso ya es, digamos, el escritor que ahí se disfruta, ¿no? Pero el 90% de los personajes han existido, aunque ya digo, no todos exactamente en la función en los que salen en el libro, ¿no? Hay un escribano que se llama Diego Pérez de Mesa, que además es antepasado mío. Pues Diego Pérez de Mesa era escribano, ¿no? Y estaba en Sorba. El cura de Sorba, que además era morisco, descendiente de morisco y hablaba árabe, que fue traductor de Don Juan de Austria durante la guerra de la Alpujarra. Es decir, toda esa gente son reales, han existido. Entonces he tenido muchísima información, he movido muchísima información. También tengo que decir que a pesar de que mucha gente critica Internet, bueno, pues hay unos servicios de Internet como Dialnet, que son gente que una vez te meten en el proceso va recibiendo información sobre el periodo que tú estás trabajando, con muchísimos documentos de historiadores, ¿no? De historiadores que son serios. Y también he tenido la gran suerte que un sacerdote del siglo pasado, el padre Tapia, escribió 14 volúmenes de la historia de Almería, y de esos 14 volúmenes, 5 están dedicados a la preparación de la guerra de la Alpujarra, a la deportación y a la repoblación. Con lo cual, una vez más ahí puedes cruzar información y ver lo que sucede, y es muy interesante. Tú como escritor sabes muy bien que la novela histórica, lo fundamental o lo que espera un lector de novela histórica es rigurosidad histórica. Entonces, digamos, por respeto al lector, tienes que hacer todo lo posible para que tu libro sea riguroso. Lo que yo hice ya en una fase final es, una vez acabado el libro, contacté con Mabel Villagra, que es una historiadora, que además es arabista, y ella yo la he conocido a través de su apoyo en recreaciones históricas. Yo fui a una recreación histórica de la paz de la Alpujarra que hicieron en Padules, que la siguen haciendo cada año, que la recomiendo a cualquiera que le guste. Todo el pueblo se viste de época y hacen
reproducen el evento de la rendición de los moriscos a don Juan de Austria, ¿no? Y ella ha sido asesora digamos, de la ropa, de la indumentaria en esa recreación, y ella ha trabajado como asesora en la serie Isabel de Televisión Española y también en la película de la Catedral del Mar. Es decir, es una persona que sabe de lo que habla. Pues yo le facilité mi novela y ella me hizo un estudio, un informe, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los textos, que salen algunas frases en árabe y algunas frases en italiano, porque ella también domina el italiano, y me hizo un informe de 70 páginas. O sea, así a nivel de anécdota, te voy a decir una anécdota que puede ser interesante. Una de las primeras escenas que sale en la novela, hay un pirata berberisco que está vigilando el pueblo de Sorbas porque lo van a asaltar, y saca un catalejo. Y me dice, Belén me dice, el catalejo, esto en el 1556, el ataque al pueblo, dice, el catalejo lo inventa, el primer catalejo del que hay noticia es de Copérnico en el 1618. Y digo yo, bueno, entonces no puedo sacar un catalejo. Entonces dice, no, desde luego que no puedes sacar el catalejo porque sería un anacronismo, ¿no? Bueno, pues oye, esto es fácil de arreglar. En vez de sacar un catalejo, le pongo así mirando con la palma encima de los ojos y afinando la vista, ¿no? Eso es fácil de arreglar. Pero aquella misma noche, da la casualidad que aquella misma noche estoy viendo la película del Cano. No sé si la pasaron hace muy poco por televisión, que es La Vuelta al Mundo de Magallanes, que al final el que hace la vuelta es el Cano. O sea, de hecho, el primero en dar la vuelta al mundo no es Magallanes. Magallanes se muere en el camino. Es el Cano, Sebastián Elcano, ¿no? Y está el Cano que están llegando al Cabo de Hornos y en un momento dado saca el catalejo, un catalejo, el Cano, y mira y ve el Cabo de Hornos. Y yo digo, espera un momento. Digo, yo creo que esto es antes de 1556. Entonces me pongo con el Google, que es San Google, y veo que en efecto la vuelta al mundo de Magallanes en 1521, y llamo a Mabel, eran las 11 de la noche, y yo la llamo y digo, Mabel, estoy viendo la película, y está, pero eso fue en horas, ¿no? Y está el Cano con un catalejo, ¿tú te crees? Y dice, bueno, es que unos son rigurosos y otros no son rigurosos. A veces hay problemas de presupuesto y no tienen o no quieren, o queda muy chulo cuando un tío saca un catalejo y mira también. A veces el director artístico se impone al director de rigurosidad histórica. En mi caso concreto, la rigurosidad histórica ha sido el elemento número uno. Número uno, porque creo que no se puede defraudar al lector, aunque estoy seguro que alguno encontrará alguna metedura de pata, porque nadie es perfecto. Hombre, o sea, evidentemente la rigurosidad se agradece, pero también es un proceso de la escritura que se disfruta mucho, porque ya no solo es para tú poder contar una historia, sino que también estás aprendiendo y vas a hacer que la gente aprenda leyendo ese libro y esa parte de la historia de tu país o de tu ciudad en concreto, y la verdad es que eso es muy bonito y es un trabajo, unas horas que uno disfruta mucho. ¿Cuál es para ti, digamos, en todo ese proceso de trabajo en general del libro que más has disfrutado y el que crees tú que más ha sufrido? Bueno, a ver, te empezaré por el sufrimiento, porque empiezas como un caballo de carreras, ¿no? O sea, tú dices, esta historia la tengo que contar, y entonces la forma de contarla va a ser una novela, porque si hago un texto, ya hay muchos historiadores que han escrito, y yo lo que quiero es divulgarlo, ¿no? Entonces sales como un caballo de carrera, y cuando te das cuenta del berenjenal en el que te has metido, porque te das cuenta, dices, uy, ¿cómo salgo yo de esta? ¿No? O sea, yo además yo no me rindo. O sea, yo una vez que he empezado algo soy muy cabezón, y bueno, y por eso lo he acabado, porque a lo largo de los 10 años pasas por altos y bajos. Yo recuerdo el primer feedback que me da un amigo mío que es editor y que más o menos viene a decir, pues esto es una mierda, y fueron solamente un par de capítulos, pues, y no me dijo eso, fue muy respetuoso, pero yo lo que me di cuenta, digo, esto no vale nada, esto lo que estoy haciendo es una chapuza, ¿no? Y me hace replantearme totalmente de arriba abajo la novela, volverla a empezar de forma diferente, y en esos momentos piensa,
no sé si voy a llegar al final. Luego hay momentos en el cual tú ya estás metido lo suficientemente, cuando llevas 5 o 6 años metido todos los fines de semana, todos los días después de trabajar, te echas 2 horas, ¿no? Mientras la familia está en el comedor, tú estás en el cuartito, y dices, voy a llegar al final, tienes tus dudas, ¿no? Pero, por otro lado, está el que he disfrutado como un camello. Yo he disfrutado, como lo que tú decías, buscando documentación, encontrando esa documentación. Yo me he recorrido, yo tengo la suerte ahora que vivo a medio camino entre Barcelona y Almería, y yo me he recorrido los caminos que yo describo, donde van los lugares donde han estado. He subido, por ejemplo, hay una escena en Vera, la ciudad de Vera la Vieja, que se hundió después de un terremoto, y voy allí de madrugada para ver salir el sol, para poder explicar luego, en el momento de la batalla, por dónde sale el sol y se oyen perros a lo lejos. Entonces tú eso luego te es mucho más fácil describirlo si lo has vivido, ¿no? Y eso es fascinante, porque es un turismo de escritor, no turismo de lectores, sino turismo de escritor, ¿no? Ir a los sitios, meterte en las norias, o sea, todo eso es fascinante. Entonces, yo he disfrutado muchísimo con ese proceso. Sorprendentemente, he disfrutado también, y la mayoría de mis amigos escritores me dicen que el medio del marketing y todo esto no les gusta. A mí me ha encantado la fase final de corrección y de afinado, ¿no? Que esto lo he hecho con Fran Zabaleta, que seguramente tú lo conoces, es un genial escritor y un muy buen amigo que me ha hecho de editor, y tiene una mano muy firme y con mucha cualidad, que me ha acompañado en el proceso final de edición, las correcciones, las modificaciones, esto que se ha leído el libro 3 veces y me lo ha hecho volver a escribir otras 3 veces más, ¿no? O sea, eso también lo he disfrutado, cosa que inimaginable para mí. Yo pensaba pero es divertido también, porque vas mejorando el texto, lo vas puliendo. Y la fase ya de lanzamiento y marketing, pues es un descubrimiento también que lo estoy disfrutando con un camello, pues con las presentaciones. Yo una presentación en el pueblo de Lublin, en el que vino un montón de gente, muchos de ellos familiares míos y gente que había perdido contacto con ellos, y en el que acabamos llorando todos ahí, unas 60 personas, y el alcalde, yo a moco tendido, por unas cosas que dije, y precioso, ¿no? Y luego en la ciudad que me acogió ya de adolescente, que es Mataró, que hay una trama que también nace en la ciudad de Mataró, pues vino un profesor mío que me hizo mi profesor de literatura, y también en la mesa los dos llorando, mandándonos piropos uno al otro, él con 80 y pocos años y yo como un niño pequeño con su profesor diciéndole que la novela es muy buena y que tengo que seguir escribiendo, ¿no? O sea, eso es fantástico. He tenido la gran suerte que he disfrutado todos estos procesos que son tan diferentes, pero al mismo tiempo pues me aportan todos mucho. Y eso es una suerte. Antes de profundizar un poquito más, ¿no? Y seguir por esta línea, yo hay una pregunta que sí que te quiero hacer, aunque tú digamos que más o menos la has podido desgranar antes cuando has empezado a contarnos, pero claro, me parece muy curioso que, como tú decías antes, normalmente casi todas las personas que han pasado por el canal siempre nos han dicho que, bueno, que le llevan escribiendo desde pequeños, siempre les ha gustado escribir, han escrito sus cosas. Entonces, en una persona como tú, que en realidad no habías escrito nada hasta ahora, si no me equivoco, este libro, que sí, que ha sido un proceso de 10 años y evidentemente un proceso de aprendizaje, a pesar de ser eso, ¿no? De descubrir lo que es la historia de tus antepasados, y ¿qué fue en realidad el motivo que te dio el clic de decir, tengo que escribirla? Aunque no haya escrito nunca, tengo que probar, porque supongo que tú, si eres lector, o sea, eres una persona que lleva toda la vida leyendo, y eso también te sirve como bagaje a la hora de empezar a escribir, eso está claro, ¿no? Pero ¿qué fue ese momento? ¿Cuál crees tú que fue el momento clave en el que dijiste, tengo que contarlo? ¿Hubo algún familiar o alguien que te empujó definitivamente a hacerlo? No, a ver, el momento clave en el que yo digo, esta historia la tengo que contar, es cuando yo empiezo a buscar
entre mis padres y la gente de 95, 90 años, que aquí la gente dura mucho, no sé si es el agua o lo que es, pero hay muchísima gente mayor que llegan a los 90 y pico años, y ninguno sabe que todos los que vivían en ese pueblo fueron deportados injustamente, y eso a mí me repugna. O sea, me repugna y me entristece tanto el que... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo desde niño voy viendo películas de los indios apaches, de los aparajos, de los mohicanos, de los... O sea, nos conocemos Cochís, el Jerónimo, conocemos toda la historia de Estados Unidos, de las injusticias que han hecho con los indios, y las de aquí, que eran nuestra gente, que eran españoles y además eran cristianos ya no eran musulmanes, eran cristianos, porque lo habían obligado a bautizar. Que lo echan, y luego, más tarde, cuando ya fue la expulsión definitiva en 1600 y pico, ya lo echan, pero es que lo echan de España, ¿no? Entonces digo, pero esto es un atropello. Esto es un atropello y no lo sabe nadie. Es que no se cuenta en la escuela, no lo dice nadie. Corremos un tupido velo por encima y nos quedamos tan panchos. Y yo digo, pero esto es mucho más interesante que nos cuenten historias de continentes lejanos y países lejanos. Entonces, eso es lo que me revuelve las tripas, y digo, lo tengo que contar. Claro, a ver, yo soy muy consciente en ese momento de mis limitaciones y digo, bueno, lo contaré como pueda, haré lo que pueda. Siempre en la vida es hacer lo que tú puedes, ¿no? Y además, el no saber que no puedes hacerlo hace que lo consigas, ¿no? Porque si supieras que no puedes hacerlo, no lo harías, pero como sabes que no lo puedes hacer, al final lo acabas haciendo. Entonces, eso es lo que a mí es encenderme, esa pasión interna, que es la que me motiva, que luego me motiva también, una vez más, por rigurosidad y a medida que me voy metiendo en el tema literario, de decir, el libro, además de ser una historia real y fidedigna, tiene que estar bien escrita, no puede ser una chapuza, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo me apunto a cursos de escritura. Yo he estado varios años, he sido alumno de Teo Palacio en su curso de método PEN, en el que hemos trabajado con Loli Galeano, que tú conoces muy bien, que la has entrevistado, en el que y trabajando con otros escritores, y lo que tú decías también, yo soy un lector desde chiquitico, yo he leído, soy apasionado de novela histórica, y te fijas en los clásicos y vas aprendiendo. Y ya digo, 10 años dan para mucho, ¿no? O sea, 10 años dan para mucho para ir mejorando, para ir puliendo tu estilo, para ir escuchando también el feedback que te va dando la gente y el feedback de los lectores. Entonces, yo lo que a veces digo, yo me hice escritor, yo no me hice escritor para ser escritor, yo me he hecho escritor al final de mi vida para escribir una historia. Eso es lo que quizá no es lo habitual, porque lo habitual es decir, a mí, yo tengo la pasión por la escritura, a mí me gusta contar cosas, y yo me voy a hacer escritor para contar historias. Yo no, yo me encuentro una historia y digo, esta historia la tengo que contar, y la tengo que contar de la mejor forma posible, que sea fidedigna desde el punto de vista histórico, que esté bien escrita, y echaré mano de toda la gente que me pueda ayudar. Y así fue. No sé si te he contestado la pregunta que me has hecho. Sí. Bueno, por supuesto. Sobre todo eso, ¿no? Que me hayas dicho que, claro, una persona como tú, que no había escrito hasta entonces, que estuviera apuntado a cursos y eso, claro, es básicamente eso, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, yo soy el caso, yo no he estado en ningún curso, simplemente me lancé a escribir, entre comillas, parece que más o menos se me da, y bueno, pues el bagaje de lectura y de aprender de otras personas, evidentemente, ¿no? Y consejos, y todo eso, y claro, tenía esa curiosidad, ¿no? Dentro de todo ese buceaje que has hecho a lo largo de la historia de tu pueblo y de tu ciudad, ¿qué, digamos, anécdotas más curiosas te has encontrado históricas dentro de esa documentación? Que nos puedas contar, que no nos revele algo clave en el libro, claro, por supuesto, que tú puedas contar. Bueno, a ver, una anécdota graciosa. Un día repasando los archivos notariales en el archivo provincial de Almería,
Me tropiezo, por cierto, era antepasado mío también, un tal García, era García, que hipoteca una burra. O sea, es un contrato de una hipoteca sobre una burra. Nosotros hipotecamos pisos, hipotecamos casas, pero este hipoteca una burra, ¿no? Yo aquí hipotecaría la burra, y a partir de ahí pues me voy fijando, y en efecto, o sea, si tú lees el libro de Apeo y Repartimiento de Sorbas, que es el libro donde la burocracia española del siglo XVI era una cosa exagerada, o sea, es alucinante, ¿no? O sea, cuando echan a los moriscos y vienen a repartir las tierras y las fincas que había aquí, pues lo primero que hacen es un inventario. O sea, se cogen todo el pueblo, que es un pueblo bastante grande, y cuentan todas las moredas, todos los olivos, todo lo que hay, no solamente obras, sino todas las fanegas de tierra, de secano y tal, para luego repartirlo, para que fueran... y entonces, cada vez que mencionan un burro o mencionan una mula, hacen referencia a si está hipotecada o no está hipotecada. Entonces, es como que hipotecar los animales era, o cabras, un rebaño de 30 cabras, y no están hipotecadas, ¿no? Con lo cual están libres de cargas, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Quizá lo más interesante de todo es que yo tuve la oportunidad de vivir lo que eran digamos, la novela se desarrolla en gran parte en un pueblo que se llama Sorbas, pero también en una aldea que se llama Cuajalana. Cuajalana es una aldea que el nombre es ficticio porque la aldea donde mi padre nació se llama diferentemente, pero él siempre me dijo, en tiempo de moro, esto se llamaba Cuajalana, ¿no? Entonces un poquito un guiño a mi padre, que está en el cielo, para que llamarle Cuajalana y no de otra forma a esa aldea, ¿no? Entonces yo de pequeño, en los años 70 veníamos aquí, vivía en Francia, veníamos a pasar las vacaciones de verano, y no había agua, no había luz, no había electricidad. Mi abuela iba a buscar el agua a una acequia que había a unos 200 metros más allá, con un cántaro que se lo echaba a la cadera. No había televisión, no había... O sea, esta tierra ha cambiado más en los 50 últimos años que en los 500 anteriores. Es decir, cuando yo me pongo a escribir sobre el 1556 o el 1568, me es bastante fácil ponerme en materia, porque yo he estado en los cortijos aquí con un quinqué o con una llama de aceite y bebiendo del agua de un piporro que se cargaba de un cántaro que se traía de la fuente. Entonces, y no había electricidad, ni calefacción, ni mucho menos aire acondicionado. Entonces, quizá lo más interesante es el haberme dado cuenta que el mundo este mundo, no el pueblo o la ciudad es diferente, pero que este mundo ha cambiado mucho menos en los últimos 500 años que los 50 que nos preceden, ¿no? Esto es sorprendente, ¿no? Y a mí, cuando me hablan de ecología y de aprovechamiento de los recursos, yo me río, porque si había alguien ecológico que aprovechaba los recursos era mi abuelo, porque no había otra cosa, es lo que había. Claro. Es lo que había. Digamos que El último morisco es una historia cerrada. Sí. Sí, y por dos motivos. Primero, porque, como te he explicado, yo me he hecho escritor para escribir esta historia. Entonces, la siguiente razón es que he volcado todo mi ser. Es decir, gustará más o gustará menos, pero yo todos mis valores, mis creencias, he creado personajes de manera a poner cosas que a mí me interesa decir, ¿no? Mensajes que quiero pasar. Y me he estrujado como un limón. Para poner todo, porque ya lo sabía. Yo sabía que no empezaba una carrera de escritor, ¿no? Sino que la empezaba y la acababa. Entonces eso me ha permitido volcarme, echar toda la carne en el asador, y sería poco respetuoso de ir cogiendo restos o ir que me lo está pidiendo mucha gente,
mucha gente me está diciendo, este mismo profesor mío que fue de literatura, dice, Diego, tú tienes cosas que decir y las dices bien, dice, sigue, si no una secuela, cuenta otra historia, cuenta... Y yo le dije, no voy a decir que no, pero la historia me tendrá que encontrar a mí. Yo no necesito escribir. He disfrutado muchísimo escribiendo. Ahora estoy disfrutando muchísimo con el feedback que estoy teniendo, con la retroalimentación, con la gente que viene y me hablan. Estos son pueblos chiquiticos, entonces todo el mundo viene y te comenta. Entonces, estoy disfrutando muchísimo, pero no lo necesito. Y lo que sí que me atrae, y puede que suene un poquito pedante, pero lo que me gustaría es hacer de esta novela llevarla a la pantalla. Hacer algo que llegue a todavía más gente. Porque ese es el fin. Y para ser consecuente con lo que me impulsó a escribirla, es que llegue a todavía más gente. Y para que llegue a todavía más gente es que se pueda llevar a una serie. Y Mabel me ha comentado, dice, se puede hacer muy bien una serie con esto. Pasa que las series históricas son muy costosas, son mucho más costosas que cualquier otro tipo de serie o cualquier otro tipo de película. Pero bueno, soñar es gratis. Bueno, has contado esta historia. Dice que tú lo que querías era contar esta historia. Entonces ahora mismo no he planteado nada más. No tienes nada escrito, todavía no ha llegado otra historia que te diga que sea necesaria de contar. No, ¿sabes lo que tengo? Lo que tengo en la recámara es lo siguiente. ¿Te acuerdas que te contaba hace un minuto de que me encontré con Fran y dije, ¿cómo podemos mejorar la novela y tal y cual? Entonces, la novela cuando yo la acabo tiene 600 páginas. De esas 600 páginas, ahora tiene 442, ¿no? De esas 600 páginas había bastantes escenas. Yo la construí, muchos me dicen la he construido como un guión cinematográfico, con escenas, ¿no? Entonces, muchas de esas escenas son escenas que no son fundamentales para la historia, pero me hacían gracia. O sea, me gustaban. Eran cosas que eran un guiño a alguien, un guiño a un antepasado, un comentario que me dijeron, o algo que me hacía especialmente gracia, ¿no? Y Fran me hace entender que lo que no añade, resta, ¿no? En una novela, todo lo que no añade, todo lo que no es necesario para que el lector comprenda, al final le pierdes al lector, ¿no? Entonces he quitado 150 páginas de historias que a mí me hacen gracia, que las tengo ahí y las voy a ir poniendo en mi web, en la web en la que... O sea, la web es un apoyo al libro. O sea, si tú estás leyendo el libro y quieres tener más información sobre un lugar en particular, o sobre una batalla en particular, o sobre un personaje en particular, te vas a la web y ahí tienes muchísima información muy detallada, ¿no? Porque lo que no he querido llenar el libro de reseñas, de numeritos, no es un tratado de historia, es una novela que tiene que divertirte, ¿no? Al final tiene que emocionarte y divertirte. Entonces, esto lo metí en la web. Entonces, en la web iré poniendo, a medida que tenga un poquito de tiempo, iré poniendo escenas que las eliminé, pero las eliminé para la fluidez del texto. Tú como escritor lo entiendes muy bien, el texto tiene que fluir, ¿no? Pero si te vas enrollando por las ramas... Entonces, pero una vez que tú te has leído la novela, si te gusta, es como un poquito las tomas falsas o las escenas del director, que luego a veces las películas que son muy largas las acortan, ¿no? Entonces es un poquito lo que me gustaría hacer, añadir esas historias, porque son bastante divertidas algunas y otras son muy poderosas, ¿no? Pero pero Óscar, tampoco te digo, si mañana me levanto que me tropiezo con una historia que me gusta y me apetece escribirla, pues me pongo a ello, sin ningún problema. Mira, conforme vas hablando, que yo tengo la capacidad de escucharte y de leer también lo que nos van comentando por aquí, porque nos están diciendo y te están alentando y animando a que sigas escribiendo. Te dan la enhorabuena por el libro, gente que ya la ha leído, y que ojalá se cumpla ese sueño que quieres de llevarla a la gran pantalla, que no creas que es nada pretencioso, sino que hay que soñar en alto, y eso es muy bonito que te dediquen esas palabras, que se sorprende mucha gente también de que
de lo bien documentada que está, y al ser tu primera novela, que es muy difícil, eso es muy difícil, esto no es moco de pavo, no es ponerse delante de no es tan fácil como ponerse delante de un ordenador o una libreta y ponerse a contar una historia sin nada de fondo, y lo tuyo tiene mucho fondo y eso se nota y eso se disfruta mucho y yo lo aprecio muchísimo. Han pasado diferentes autores por este canal con ese bagaje detrás y para mí, sinceramente, realmente, y lo digo ahora, son las novelas que de verdad me atraen, las que tienen un trabajo detrás y sobre todo una pasión, y la tuya se te nota hablando de ella, y sobre todo el hecho de que tú quieras llevarla, que quieras que la gente conozca la historia de esta historia, ¿no? De las Alpujarras y lo que pasó en el siglo XVI. Es algo digno, digno. Yo desde aquí te doy mi enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Eso sí, yo también, como el público, te anima a que sigas escribiendo, que no lo dejes, porque quieras o no, esto es una droga, y te darás cuenta cuando te aparezca la próxima historia, el tiempo que te lleve, lo que haga falta, pero sobre todo, como decimos siempre aquí, que la disfrutes, porque si no la disfrutas tú, no la disfrutan los demás. Eso está claro. Me gustaría, como siempre en esta última parte final de la entrevista, siempre me gusta sacar algo de vosotros para guardármelo para mí, y es el hecho de vuestra metodología de trabajo. Cada uno tenéis vuestras manías, vuestra forma de trabajar. En tu caso, al no haber escrito nunca nada en tu vida y haberte formado a través de cursos y tal, digamos que a la hora de ponerte tú a trabajar, ¿qué es lo que consideras tú o sea, qué manías crees tú que tienes, o qué necesitas concretamente para ponerte a ello, ponerte a escribir en el momento clave? Hay gente que conecta con música, otra que no, en fin. ¿Cuáles son tus manías? ¿Las manías de Diego cuáles son? Sí, a ver, claro, han sido 10 años, ¿no? Entonces he pasado por varias fases, ¿no? Yo como ingeniero, lo primero que hice fue estructurarlo, ¿no? Pensé, a ver, esta historia y esto. Luego cuando hice los cursos me di cuenta que estuvo bien, pero fue intuitivo, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿cómo acaba? La primera idea es cómo acaba la novela. O sea, yo empecé por el final. ¿Cómo acaba la novela? Es lo más fácil, ¿eh? Es lo más fácil y es lo mejor. Cuando tienes un final, el llegar hasta la meta es mucho más fácil. Claro, yo no lo sabía eso, lo aprendí después, pero dije, bueno, como sé cómo va a acabar, que va a acabar, no digo si va a acabar mal o bien, para los que no han leído, pero sé cómo va a acabar, sé qué actores principales hay y también sé cómo va a empezar. Entonces, luego tengo los hitos reales, históricos, que me marcan la pauta, o sea, los hitos, las fechas reales, que son cuando empieza la guerra, cuando acaba, las batallas que hay. Entonces, y luego lo va rellenando esa estructura con elementos de la trama, ¿no? Entonces, hay una cosa que divierte bastante, porque en una de las entrevistas que hice hace poco me preguntaron, durante los 10 años que has estado escribiendo El último morisco, ¿has tenido muchas noches de insomnio? Y digo, ni una. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Digo, porque yo, durante esos 10 años, en los últimos 10 años, ahora me falta un poco, cada noche cuando me iba a dormir, yo tenía, porque esto fue una de las lecciones también que un escritor que se llama Pedro Soler, de aquí de Sorba, me dijo, dice, escribe cada día, aunque sean 10 minutos, tienes que escribir cada día. Si dejas pasar 2 o 3 días, te pierdes. Entonces, durante esos 10 años, cada día, yo a la noche guardaba, apagaba el ordenador, me iba a la cama y en el coco, aquí corría, pasaba la escena, como una película, la escena donde me había quedado. Y entonces iba creando la escena que iba a escribir al día siguiente, ¿no? Entonces fulanito entra, abre la puerta, tira la espada al suelo, y entonces eso es como contar ovejas. O sea, a los 5 minutos que estoy ahí, ¡pum!, me quedaba frito. Entonces, a las 3 o 4 horas, y ya a cierta edad te tienes que levantar 3 o 4 horas, 3 veces a la noche, me levantaba. Iba al baño, volvía, y a ver, ¿dónde lo he dejado? Tiró la espada, no sé qué hizo. Dale, vamos a engancharlo otra vez. Bueno, tira la espada, no sé qué, se quita la chaqueta. ¡Pum! Frito otra vez. Me quedo dormido. Y así, 2 o 3 veces por noche, y al día siguiente escribía lo que había ido pensando. A veces pensaba cosas que eran para mí tan buenas, como que me tenía que levantar en pijama, me iba al cuarto,
de escribir, claro. y escribía lo que había, porque tenía miedo de olvidarlo, ¿no? Digo, esta escena es muy buena, tengo que escribirla ahora, ¿no? Pero durante esos 10 años, quizá la manía que yo no lo he oído a nadie contar es esto, de ir a acostarme y hacer correr la escena del día siguiente. Y otra cosa que he hecho, que me imagino que le pasará mucho, porque se habla mucho del bloqueo literario y tal, yo lo tenía muy fácil. Cuando me bloqueaba, me ponía a investigar. Es decir, si yo llegaba a un momento que no me salía o en la crisis que tuve que volver a reescribir, entonces gasté muchísimo tiempo en investigar. Entonces cogía un tema, por ejemplo, hay una escena en la que están en el desierto y va uno con una cantimplora y digo, bueno, la cantimplora yo la voy a hacer de calabaza. No sé si tú conoces que en los pueblos, pues, con una calabaza hacen una cantimplora. Y me entra la duda, digo, la calabaza vino de América, ¿no? Si vino de América, quiere decir que en 1492, pues esto eran 1560, 70 años, habían tenido ya tiempo de caer en que la calabaza podía utilizarse. No lo sé. Entonces me puse a mirar museos, pinturas de la época, Wikipedia, la calabaza por aquí, la calabaza por allá, y no encontré, y estuve una semana buscando si encontraba en algún dibujo de Caravaggio, uno de estos, un tipo con una calabaza, y no la encontré. Entonces que dije, bueno, pues no me atrevo, ahora la pongo de cerámica, ¿no? Entonces, eso que consume muchísimo tiempo, pues lo hacía muchas veces cuando tenía bloqueos, que no eran bloqueos reales, sino que no te salen bien las cosas, echas para atrás y te das cuenta que en vez de escribir estás desescribiendo, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti alguna vez que coges el texto que has escrito la semana anterior y dices, oh, qué malo, esto lo quito, y parece que va para atrás en vez de ir para adelante. Pues en ese momento decía, stop, me ponía a hacer otras cosas y lo fundamental, por eso te decía lo del 70-30, ¿no? Porque ahí tenía trabajo para parar un carro, ¿no? De investigación. Antes de que se me olvide, que no lo hemos dicho, esta novela está editada ¿por quién? Esta novela la autoedito. Yo he tenido a Fran Zabaleta, que ha sido yo le llamo mi editor, porque me ha hecho todos los trabajos que hace una editorial. Yo he tenido que hacer las correcciones. Teo Palacio también, he hecho varias correcciones, ¿no? Una primera que fue de estilo, la ortotipográfica, con informes de lectura, hice una, luego hice la reducción esta que te dije de las 600 a las 450 y volví a hacerlo con Fran Zabaleta. O sea, esa rigurosidad de que esté muy bien corregido, las comas, la ortografía, porque yo no soy un experto tampoco, ¿no? Entonces puede ser que se me escapen comas, que se me escapen algunas faltas. Entonces, esto lo fuimos haciendo, ¿no? Entonces, luego también contraté a una señorita que me ayuda con el marketing en Instagram y contraté también a Pedro Viejo, no sé si lo conoces, que me hizo la portada. Yo francamente, creo que es una portada que gustará o no gustará, pero por lo menos te transmite el mensaje. Sí, totalmente. Yo creo que consigue transmitir, y es lo que también aprendí, que el zapatero a tu zapato, tú escribes y dejas que la portada te la haga un profesional, ¿no? Entonces, claro, todo esto yo he ido contratando expertos, Mabel Villagra para el informe de historia y arabismo, y al final pues también Fran me ha ayudado a subirlo a Amazon y lo hemos puesto en Amazon, y luego me han pedido un par de tiendas aquí de Almería y una de Mataró que lo tienen en físico, pero es a nivel anecdótico, ¿no? Por si alguno, pero lo estoy vendiendo principalmente en Amazon como autoeditado. ¿Y hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, un mitómano como yo, que le gusta mucho tener los libros dedicados, hay posibilidad de enviar libros dedicados por ti a cualquiera que le interese? No lo tengo previsto, pero en tu caso, por descontado. Entonces, pero si alguien realmente le da tanto valor a eso como para que se lo mande, pues lo podríamos conseguir. Yo creo que a través de mi web, en diegoramos.net, me pueden localizar y pueden dejarme un mensaje y gustosamente yo se los mando. Se lo mando con una dedicatoria si fuera necesario, por descontado y con mucho gusto, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora para cerrar ya la entrevista, como siempre suelo hacer a todos los invitados, y como lector que somos todos, me gustaría que nos recomendara, pues eso. Bueno, primero,
si al tú haber escrito novela histórica, si tienes algún escritor de cabecera que te haya inspirado o te haya ayudado a la hora de escribir, cuáles son tus preferencias, ¿no? En ese sentido, y que nos digas un libro que todos tenemos que leer en nuestra vida. Uno que a ti te ha marcado y te ha dicho, este libro tenemos que leerlo todos. A ver, es muy interesante la pregunta porque son diferentes fases, ¿no? Evidentemente, en los últimos 10 años he leído exclusivamente o prácticamente exclusivamente novela histórica, ¿no? En parte porque te nutres no es que copies, sino que te va alimentando de lo que cuentan otros, ¿no? Claro. A ver, hay 3 obras que me han marcado, que no son novela histórica, que antes de empezar en la vorágine esta, que fueron ya de muy joven, cuando andaba buscando el porqué de la vida y todo esto, que es El arte de amar de Eric Fromm. Pues no es novela, es más bien sobre el porqué de la vida, ¿no? Luego está un libro que para mí es, no sé, ahora después del Mundial hablan de que Messi es de otro planeta, ¿no? Que no es humano, ¿no? Para mí Gabriel García Márquez es de otro planeta. O sea, 100 años de soledad, para mí 100 años de soledad es aquella cosa que yo me puedo entrenar a escribir 100 años y no le llego a la suela del zapato. O sea, ese talento innato, increíble. Hay que leerlo. O sea, ese es el que tienes que leer, ¿no? Y luego uno nacional más cercano y lamentablemente ya desaparecido, pues Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento. Un libro que yo me acuerdo, vivía en Barcelona en aquella época, yo me paseaba por las calles, iba por aquellas callejuelas y yo estaba leyendo y tenía que salir a ver, meterme en librerías, a oler libros, a sentirlos. Yo no sé si está al nivel de Gabriel García Márquez, es otra liga, es otro deporte. Uno es fútbol, otro es rugby, ¿no? Pero hay que leerlo. O sea, qué maravilla, qué maravilla. García Márquez hay que leerlo, ¿no? Entonces, y a nivel ya, digamos, parecido a gente que me ha inspirado desde el punto de vista ya más técnico de novela histórica, pero yo lo situaría en un plan de novela en la que disfrutas mucho. Por ejemplo, Los pilares de la tierra de Ken Follett, ¿no? Los pilares de la tierra de Ken Follett, que hay gente que dice que sí, que no sé qué, pero yo me acuerdo de llorar cuando muere Tom, yo lloré. Y yo me acuerdo... Es mi libro preferido. Es mi libro preferido. Sí, bueno, es mi libro preferido. Entonces me entiendes perfectamente. Yo he bebido cervezas mojando pan negro de este que iba a comprarlo a una panadería especial alemana. Pan negro, lo mojaba en cerveza y me lo comía mientras leía, porque es que te metía el Ken Follett de aquella época. El Ken Follett de esta época ahora ya se me repite un poco, ¿no? Pero el de aquella época de Los pilares de la tierra es que era fascinante, ¿no? Luego está, ahora más cercano a nosotros, Jorge Molist y Ildefonso Falcone. A mí, el Prométeme que serás libre me ha encantado. Es un libro que me ha llevado al alma y fue uno de esos elementos más que te hace como de disparador para decirme, venga, me voy a atrever, ¿no? Y La mano de Fátima. Ya para el tema concreto, de los bonitos, La mano de Fátima, que a mí me hizo caerme de mi silla diciendo, madre mía, qué guerra tan cruel, madre mía, cuánto sufrimiento, madre mía, que luego a medida que he ido investigando es así, o sea, fue exactamente así como él dice, ¿no? Y luego hay otras como El hereje de Delibes o El último judío de Noah Gordon, todo esta que hay muchas bastante buenas. Te digo, las 3 primeras que he mencionado son otro nivel, son una liga superior, no sé, y veo que vas cabeceando, o sea que coincides conmigo, lo cual... Sí, totalmente, porque a mí la novela histórica me encanta. De hecho, yo considero, por ejemplo, particularmente para mí, a Ildefonso Falcone el Ken Follett español, porque escribe que es una maravilla. Procuro leerme todos sus libros y, por ejemplo, que han mencionado, La mano de Fátima, es un sufrimiento constante. Viven los personajes de una manera descomunal. Y bueno, ya para qué hablar de la famosa Catedral del Mar, su segunda parte, en fin, son Los herederos de la tierra, son novelas preciosas. O sea, y sobre todo es eso, ¿no? El gusto que él tiene a la hora de documentarse y comprometerse con lo que está contando.
Tengo libros dedicados A mí por me él, gusta. aquí en la Feria del Libro de Madrid, Ah, y sí. lo conocí en persona. Sí, lo conocí en persona, un majísimo, una persona súper agradable. Y ya te digo que es un escritor de cabecera para mí que sí, siempre que saca libro nuevo, aunque ahora mismo tengo en retraso los dos últimos, porque El Pintor de Almas y el último que acaba de sacar no los he leído, pero los tengo pendientes porque ya os digo, para mí es de cabecera. Ya os digo, es que para mí es el Ken Follett español. Yo con Sí, él sí, disfruto muchísimo su historia. coincido contigo, ¿eh? Él tiene una capacidad también para cambiar temas y para digamos, documentarse, que yo no sé dónde saca el tiempo ese hombre, de verdad, francamente. No, son magníficos, magníficos. Tenemos magníficos escritores en este país, Sí, sí, hay totalmente. temas, tenemos historia suficiente para escribir toneladas de libros, no nos hace falta buscar, aparte de Los Pilares de la Tierra está muy bien, pero no nos hace falta buscar cosas muy lejanas, hay mucha historia por escribir todavía aquí en este país. Totalmente. Bueno, y yo espero que seas tú, que sigas siendo tú una de esas personas que escribe historias de esta país. Que quede muy claro al cerrar esta entrevista que todos te animamos a que sigas haciéndolo y que nos dejes y nos regales tu arte. Diego, espero que te lo hayas pasado bien en la entrevista. Es una hora y pasa volando, la verdad. Espero que te lo hayas pasado muy bien, que la hayas disfrutado. Muy bien. Y sobre todo, ya para despedirnos, antes de que se despida Diego, dar las gracias a todas las personas que han pasado por aquí, todas las que han interactuado, todas las que podrán interactuar en YouTube, que como ya sabéis, este vídeo irá resubido a YouTube para todas aquellas personas que no han podido verlo en directo. Ya sabemos que cada uno tenemos nuestras cositas, pero bueno, la tenéis ahí en YouTube para cuando queráis verla. Y por supuesto, ya que estáis allí, si nos regaláis un like a este vídeo y una suscripción al canal, haremos que el canal vaya subiendo poquito a poco y podamos seguir trayendo a autores como Diego para presentarnos sus obras y para disfrutar de lo que más nos gusta, que es escribir o leer. Lo dicho, Diego, muchísimas gracias. Despídete, que este canal es tuyo hoy y es tu casa, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Óscar. Yo creo que estás haciendo una gran labor. Yo creo que son aquellas cosas que la soledad del escritor la conocerás tú muy bien también. Entonces, el tener gente que te apoya, gente que te ayuda a que tu voz se oiga más alta, es fundamental. Entonces, esta es una labor muy grande, muy encomiable. Sé que es muchísimo trabajo, tienes que dedicarle mucho tiempo a esto y la verdad es que puedes darte por satisfecho, porque yo encuentro que ha sido una entrevista fantástica. Una hora dices, me parece que han sido 5 minutos. Ya te avisaba, ¿no? Sí, Que a mí me gusta hablar mucho. llevamos una hora. Pero sigue así, desde luego vamos a suscribirnos y a dar un like y que vayan para adelante, y te deseo mucho éxito como entrevistador y como escritor, que tienes mucho talento. Lo mismo, muchísimas gracias, Diego. Nos vemos muy pronto. Hasta siempre.